Fue como una tumba que salió. Hola, bienvenido a su primer episodio de Desahógate Olga. ¿Qué es lo que va a tratar esto? Aquí va a tratar de mis miedos, de mis temores, de cosas que pude vencer y todavía estoy luchando para vencer. Como es un episodio como de, ay Olga, habla, desahógate. ¿Y por qué lo hice? Porque de verdad siento la necesidad de ser de gran bendición y de sacar esto que llevo por dentro, que de verdad no me atrevo a decir. Y de verdad aquí escribí unas cuantas cosas que quiero empezar a hablar, que ahora ustedes me pueden ver una mujer fuerte, una mujer llena de vida, pero no fue así. Tuve que pasar por un proceso que de verdad que me lastimó el alma. Y voy a empezar desde cuando era niña. Desde que cuando era niña, vengo de una madre soltera, producto de, como un buen dominicano, una infidelidad o un cuerno que mi papá hizo. Y ahora lo puedo contar como así, pero en realidad eso me dolía mucho, porque desde niña yo siempre me creía que no era merecedora de nada. Porque si usted como madre y usted psicólogo, usted sabe que el niño como que viene absorbiendo todo lo que trae adentro la madre, el miedo, el temor, el rechazo, y de verdad madre soltera, con una persona que tenía su pareja, no estaba en la plena, ¿cómo se puede decir? En la plena necesidad o económicamente para tener una niña, ya que tenía otra. Pero mi mamá tuvo el riesgo, aunque a pesar de ahí quiso que yo no naciera, pero Dios estaba en la voluntad de Dios que yo estuviera aquí a esta hora y para este tiempo. Y como desde esa niña a no quererme, a sentir rechazo por mis familia, porque de verdad la economía no estaba bien, a mí me cuenta que pasó muchas necesidades con la barriga. Y a pesar de eso, como que mi vida siempre ha venido como con el rechazo desde niña. Era como un rechazo tras rechazo. Pero ese rechazo me llevó a mí a no aprender a leer, a no aprender a escribir, porque ya tenía problemas de aprendizaje. Por lo misma cosa, la absorbencia, si se puede decir esas palabras, que mi mamá sentía. Y eso me llegó a ser una niña frustrada, una niña no era feliz para nada. La felicidad para mí como que no existía, yo no sabía qué es lo que era felicidad. Y a la larga y a la corta lloraba mucho. Mi adolescencia y mi niña no fue buena. Me acuerdo yo, todas las veces que yo lloraba, que yo sufría, decía, yo no quiero estar en este mundo. ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Por qué? Llévame. Y fueron muchas veces que intenté quitarme la vida, porque no les hallaba sentido a esta vida. Y de verdad que ahora yo poder contarlo, abrir mi corazón ante ustedes, de verdad que me llena de felicidad. Entonces, este episodio, esto de Desahógate Olga, va a ser como un análisis de cosas que me han pasado y que realmente ya yo he superado muchísimo, y todavía hay muchos miedos, todavía hay muchos temores por superar, pero gracias le doy a Dios que soy una mujer ahora, que la mujer más bella del mundo soy yo, aunque antes no era así. Antes yo me creía la mujer más fea del mundo. Me acuerdo yo cuando yo era niña, yo rompía los espejos porque yo me veía en los espejos y yo era la mujer más fea del mundo, mi amor, y yo rompía los espejos. Ahora en mi casa tengo como alrededor de 4 espejos y todavía sigo comprando espejos, y mi esposo me dice a mí que, ¿para qué tú quieres tanto espejo? Ay, era cuando yo era niña no me podía ver en un espejo, pero ahora sí me puedo ver. Entonces usted como adolescente a veces pasa por situaciones que usted realmente dice, ¿por qué yo no estoy aquí? No, mis amores, si usted pasó por cosas es porque Dios ha permitido. Y yo sé que se lo dice a alguien que aprendió a leer y escribir a los 18 años. No tenía esperanza y tenía mucho miedo, pero aún así creí de que había algo dentro de mí que me decía, tú vas a llegar. Y el esfuerzo que yo tenía, yo veía a la gente terminando la escuela. Yo me acuerdo que yo duré como 5 años en tercero. 5 años en tercero. Y hay una persona que yo lo estaba contando y me preguntó si era verdad eso. Como que yo me voy a inventar algo. No tengo necesidad de inventar nada, pero de verdad yo aprendí a leer y escribir a los 18 años, cuando Jesús llegó a mi corazón. Porque al absorber tanto de la parte de mi mamá a no quererme, el niño viene con eso. Y en realidad yo pasé por muchas cuando yo era niña. Era algo como que ahora me acuerdo y solamente me río, porque en realidad nunca pensé que yo iba a ser ahora la persona fuerte que soy. Yo lloraba
hasta porque tú me miraras. Yo me sentía rechazada de todo el mundo, de todos. Yo era como la oveja negra. Todas las cosas que pasaban, yo tenía la culpa. Todas las cosas que yo, y no era que yo era buena, no, yo no era tan buena tampoco, yo hacía cosas, pero esa misma necesidad de que me querían, de que me aceptaran, era eso que me hacía a mí como ser reverde, porque yo quería ser aceptada, yo necesitaba el amor de un padre. Mi anhelo más grande era tener un padre, yo quería tener un padre. Eso era como una de las cosas que yo anhelaba, quería, deseaba, tener una familia de papi y mami, que nunca lo tuve, nunca lo vi. Y eso como que me ponía a mí reverde. Y además yo decía, cuando yo crecí, dije, yo quiero darle a mis hijos, yo quiero tener una familia de mami y papi. Gracias le damos a Dios, la misericordia de Dios sí me regaló un esposo, una familia, que ya yo puedo decir, tengo una familia. Pero antes de pasar todo eso, hubo mucho miedo que tuve que vencer. Hubo mucho miedo que tuve que... Uno de los miedos que yo tenía era la economía. Yo decía, y yo le tenía mucho miedo al hambre. Y yo me acuerdo que mi mamá ponía la comida, que no había nada, y la comida era un arrocito blanco. Yo no me la podía comer. A mí no me pasaba de aquí. Y yo le decía a mi mamá, es que yo no puedo. Y mi mamá a veces me metía, y ella, cómetela porque no tengo más. Yo decía que no. Y ya la corté a la largo, me acostaba a dormir, que ella me compraba un guineo o algo, porque de verdad que yo no podía nunca. Me fui conformista a la situación que yo vivía cuando niña. Nunca. Yo decía, yo de aquí, yo no voy a hacer eso. Yo de aquí tengo que salir, de aquí yo tengo que pasar. Ese era uno de mis miedos que yo tenía. Uno también de mis miedos que yo tenía era que yo quería aprender a leer y escribir. Wow, yo amaba la lectura tanto que yo veía así, la deseaba, pero no aprendía. Yo quería leer, yo veía a mis primas leyendo y yo no podía leer. Una de las cosas que siempre anhelé y que siempre quería era eso. Yo quería aprender a leer, yo quería aprender a escribir, pero todo comenzó a los 18 años que le digo, que más adelante que aprendí a leer. Eso era una de mis miedos, eran noche oscura. ¿Qué pasaría de mí? ¿Cómo iba a ser mi pasado? ¿Con quién yo me iba a casar? Que esos son los miedos de ahora, que uno tiene ahora. Yo decía, yo quiero un sugar, alguien como así, pero mentira. Yo quiero alguien que me mantenga, pero mentira. Eso son cosas como que tú, a la perspectiva tú la dices que tú la quieres, pero en realidad tú no la quieres. Entonces yo era como muy inestable con mis pensamientos porque quería tantas cosas a la larga, quería tantas, pero no lo tenía. Pero esos miedos que pude superar. Otros de mis miedos era que no tenía esperanza. Yo no tenía esperanza de que yo podía llegar a tener una familia. No tenía esperanza en que yo iba a salir de esa depresión. No, yo no tenía así esa esperanza yo por tiempo. Hasta que, como le digo, hasta que Jesús llegó a mi vida. Entonces, hoy le hablo, como este primer episodio viene como así, como tirando así. Vamos a ver si más adelante como que nos ponemos como más creativos. Pero por ahora quería como contarle eso sobre mí, que pude superar esos miedos, esos ataques que yo tenía, pero los superé. Y le damos gracias al Señor que hoy en día puedo ser la persona que soy, alegre, capaz, porque Dios llegó a mi vida. Pero mi niña no fue así, mi niña fue dura. Y usted como adolescente, yo sé que usted puede estar pasando por cosas que, wow, caos en su vida. Déjame decirte que hay alguien que ese caos que tú sientes, esa necesidad que tú sientes de sentirte amada, hay alguien que quiere ofrecértelo y se llama Jesús de Nazaret. Si tú como adolescente sientes que nadie te quiere, sientes que nadie te entienda, escríbeme en los comentarios, escríbeme en privado, que al igual que tú, había alguien que estaba así, que sentía que nadie la amaba, que sentía que nadie la quería, que sentía que ¿para qué estoy en este mundo? ¿Para qué? Pero no, todas esas cosas sonó diferente, fue diferente cuando me acepté tal y como soy. Me acepté de que tenía una condición, me acepté quién soy yo ahora, y cuando tú te aceptas tal y como tú eres, lo demás, como dice mi mamá, en Monte y Culebra. Bueno, eso fue mi primer episodio de Desahógate, Olga. Te leo en los comentarios si ves que voy bien como voy. Dios te bendiga y te cubra de bendiciones.